¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué importancia tiene la parte visual dentro de lo musical con respecto a lo que conocemos de Iron Maiden? A veces preguntamos y decimos, bueno, es que Iron Maiden es una banda comercial, para que se preocupe por el marketing, para que se preocupe por el qué dirán, por el cómo beberé, por el qué luciré, etcétera, etcétera. Pero parte primordial del marketing siempre ha sido con respecto a lo que nosotros conocemos. El tiempo realmente nunca para. El tiempo realmente siempre está en movimiento. Y ese mismo tiempo y las generaciones son las que demandan objetos, circunstancias y, en este caso, visualizaciones más llamativas. Hicimos un en vivo, salió el día viernes, acabamos de terminar, y tenemos este Funko de la versión de Iron Maiden de 1980, porque estábamos hablando de los early days, de lo que es esa época de Iron Maiden. Pero después de terminar el en vivo me puse a pensar, bueno, ¿qué importancia tiene este personaje? O sea, prácticamente todo el que es fan de Iron Maiden conoce a este personaje, el cual ha cambiado de forma como tú gustes y mandes, y fue una creación de Derek Riggs. Fue la obra maestra de este ilustrador británico que de algún otro modo vino a cambiar la percepción del cómo conocemos al estereotipo de Iron Maiden. Pero ¿qué importancia tiene el buen Eddie the Head en todo esto? Les cuento una anécdota rápida. Era año de 1979 y Iron Maiden necesitaba apuntalar lo que era la primera versión de su portada. Esa primera versión de su portada, lástima que no tengo mis CDs en la mano, si no se los mostrara, mostraba la percepción visual de lo que Derek Riggs le había plasmado a Steve Harris y a Rob Smallwood en ese entonces. Ya tenemos un video hablando específicamente de la descripción de la portada como tal de 1980, pero quise ser un poco más drástico y más efusivo en esta parte, porque sí hay que entender el motivo por qué de esta importancia. En 1979 le presentan a Steve y a Rod esa primer bosquejo de lo que sería la portada clásica de Iron Maiden de 1980, donde veíamos a un personaje con tendencia punk en un suburbio del East de Londres. Y esa fue la primera aparición de Iron Maiden en 1980. Pero más allá de lo visual, más allá del marketing, más allá de lo popular, más allá del qué dirán, como decíamos en un principio, lo importante viene siendo la representación. Del porqué de esta representación, del porqué de tener este personaje. Como les comentaba en un principio, cuenta la leyenda, cuenta la historia, cuenta la anécdota, que Rob Smallwood necesitaba a alguien que diera la cara por esos personajes. Porque el señor Steve Harris, todos los conocemos, es una persona muy tímida. El señor Dave Murray, por consiguiente. Dennis Stratton era un personaje nuevo en la banda. Clive realmente no tenía la suficiente personalidad para poder infundir un liderazgo visual. Necesitabas tener a alguien que te representara en el escenario y fuera de él. Ni Paul Di'Anno, el que todos conocemos como una persona aguerrida, una persona brusca y todo lo que tú gustes y mandes, tenía esa personalidad para poder dar la cara por Iron Maiden. Y principalmente Rob Smallwood pensó en una figura que representara todo el estereotipo que Iron Maiden podría tener directamente dentro de su percepción. Y es donde nace la primera ilustración de Eddie the Head. Las portadas, principalmente en un principio, fueron para llamar la atención. Portadas como, en este caso, Running Free, donde vemos la primera aparición de Eddie the Head. Y la primera aparición en solitario, en un callejón oscuro, en donde estaba amenazando a una persona y demás. Y de ahí vimos portadas como, por ejemplo, Sanctuary, esa mítica portada de Sanctuary, que fue muy criticada y fue muy vetada, pero sirvió para poder llevar a Iron Maiden a otro nivel. ¿Por qué? Porque si recordamos esa portada de Sanctuary, donde vemos a
Eddie the Head pulsando un puñal, pulsando un arma punzocortante, y a la primer ministro de ese entonces de Inglaterra, Margaret Thatcher, tirada en el piso con un póster de Iron Maiden en la mano, pues podemos básicamente suponer lo que pasó antes de esta escena. Y esa escena en particular de ese single catapultó a Iron Maiden a la popularidad visual. Porque realmente esa portada fue vetada, porque realmente esa portada fue blanco de cierto margen en el periódico, en la televisión, en la radio, donde decía: banda underground de heavy metal tunde a nuestra primer ministro. Y la primer ministro básicamente desempeñando decía, porque le decían la doncella de hierro: ¿quiénes son estos personajes que osan dañar mi imagen? Pero ese tipo de perspectivas visuales fueron las que llamaron la atención de muchas cosas. ¿Por qué? Porque seamos honestos, si nosotros le decimos a nuestros hijos: no hagas esto, la curiosidad es más grande. El hecho de que te digan no a algo es como que si te inspiraran ese sentimiento de revelación con respecto a lo que estamos haciendo. Y ese tipo de circunstancias visuales son las que desempeñan este grado de, ¿cómo lo podríamos decir?, curiosidad. Y esa curiosidad mató al gato. Y esa curiosidad vino a que el marketing negativo, entre comillas, fungiera como positivo para la doncella de hierro. Es ahí donde resalto siempre el marketing, siempre lo positivo de tener un marketing fantasioso, pero a la vez efectivo. Te saludo, Rulo Han de Iron Maiden Fans Internacional. Este es un pequeño bosquejo de la importancia de este personaje, Eddie the Head, en la historia y sobre todo en el marketing de la doncella de hierro.